Es la pobreza absoluta. La pobreza absoluta es la situación en la que no están cubiertas las necesidades básicas de una persona, es decir, existe una falta de bienes y servicios básicos, normalmente relacionados con la alimentación, la vivienda y el vestido. Este concepto está fuertemente relacionado con la miseria y se debería poder aplicar en todos los países o sociedades. Origen de la pobreza. Las guerras, invasiones y el sistema colonialista que algunos países del norte impusieron en territorios del sur ha resultado en situaciones de desigualdad en muchos países. El colonialismo es un sistema político basado en la conquista y explotación de recursos de una colonia extranjera. Durante siglos, algunos países del hemisferio norte mantuvieron sus colonias en el sur, donde actualmente se encuentran la mayoría de países en desarrollo. Cuando las colonias consiguieron independizarse, surgieron tensiones entre los nuevos estados. Algunos se enfrentaron para conquistar nuevos territorios, de modo que se produjeron numerosas invasiones, guerras e incluso esclavismo. Era la realidad que habían vivido como colonias bajo el mando de un gobierno extranjero. Estos factores forman parte de la historia de algunos de los países que hoy en día se encuentran en peor situación de pobreza. Tipos de pobreza. Dependiendo de la medición utilizada, pobreza absoluta se define como aquella pobreza que se encuentra por debajo de un mínimo de recursos establecido. Pobreza relativa. La pobreza relativa se define como aquella pobreza que se encuentra por debajo de un relativo de pobreza. Pobreza estructural. La pobreza estructural o pobreza crónica hace referencia a un tipo de pobreza en el que produce una deficiencia en una sociedad en infraestructura e ingresos. Pobreza coyuntural. La pobreza coyuntural es un sentido aquella pobreza basada en su medición en la medición de la pobreza monetaria y un periodo de tiempo, dependiendo del área geográfica. La pobreza rural. La pobreza rural es un tipo de pobreza que se muestra con gran frecuencia en una gran cantidad de países, especialmente se presentan en aquellos países que por cuestiones distintas presentan un menor desarrollo industrial. Pobreza urbana. La pobreza urbana es el tipo de pobreza que se presenta en las ciudades, áreas urbanas. Esta se produce debido al crecimiento de las ciudades que abarca territorios rurales y zonas de extrarradio que presentan menores niveles de riesgo, dependiendo de a quién y cómo afecte. Pobreza extrema. La pobreza extrema se conoce como la condición en la que se encuentra una familia que presenta una serie de carencias que le impiden participar en el conjunto de actividades sociales de la comunidad. Pobreza infantil. La pobreza infantil se denomina así por el hecho que hace referencia a la pobreza que afecta a una parte del colectivo de niños y niñas que se considera pobreza infantil hasta que el niño o niña cumpla 16, edad a la que se puede incorporarse al mercado laboral. Pobreza material. La pobreza material es un tipo de pobreza que produce cuando las personas que la sufren no tienen acceso a una serie de elementos materiales. En este sentido, elementos como la escolaridad, la renta, el alfabetismo, el empleo, entre otros. Causas y consecuencias de la pobreza. Como todos sabemos, la pobreza siempre ha existido desde las sociedades tempranas, ya que es consecuencia del no reparto de las riquezas, cosa que aparece en las sociedades humanas desde siempre. Sin embargo, la existencia de la pobreza no es a causa simple, sino que es consecuencia de una serie de condiciones sociales y culturales. Como un ejemplo de esto tenemos el colonialismo de las potencias europeas que saquearon y sometieron a todos los demás continentes. Puede verse esto como un factor constante de sus antiguas colonias entrar al mundo moderno en condiciones desiguales, de falta de recursos, poblaciones diezmadas por la guerra de la independencia. Y esto causaría que más adelante países como Colombia se quedaran sin muchas de las riquezas que conservaban nuestros nativos. Bueno, ya como consecuencia, en un primer punto tenemos la malnutrición. La pobreza le impide a la población infantil acceder a los niveles calóricos necesarios para crecer fuertes y sanos, elevando así los índices de mortalidad infantil y dando paso a generaciones más débiles. Y como segundo punto vamos con la pandemia. En los países donde la pobreza extrema es abundante, existen amplios sectores de la población marginados y poco o con ningún acceso a la salud pública. Y si por eso no fuera un problema, ahora tenemos un caso de pandemia que afecta esto mucho más.
Como tercer punto tenemos un bajo desarrollo humano. En general, las sociedades con altos márgenes de pobreza demuestran mercados de consumo más lentos, una menor inversión en cultura y un menor desarrollo como sociedad. Como quinto punto tenemos la criminalidad y las drogas. Al estar en condiciones económicas y sociales desesperadas, los pobres son los más propensos a aceptar negocios a cambio de una mejoría en su ingreso económico. Además, en muchos casos, el uso de drogas forma parte de las estrategias para salir de la pobreza, dado que en muchos casos las opciones racionales para dejar de ser pobre parecen ser pocas o ningunas. Resentimiento social. La pobreza conduce a la exclusión. En algunos casos la exclusión lleva al resentimiento y el resentimiento puede devenir en violencia urbana y otros fenómenos de masas cuyos resultados pueden ser impredecibles. Como tercer punto tenemos en qué departamentos de Colombia predomina la pobreza absoluta y por qué. Bueno, según el DANE, que son los encargados de medir esto en Colombia, la pobreza monetaria en Colombia fue del 35,7% en 2019 y en 2018 era de solo el 34,7%, lo que quiere decir que aumentó, y eso pues no es un dato muy esperanzador. Con Quindío, Meta, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Atlántico, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca como las zonas con la pobreza monetaria inferior al promedio nacional. En cuanto a la línea de pobreza extrema, en Quibdó está 160.000 puntos, 862, cifra superior al promedio nacional, que es de 137.350 según el DANE. Chocó también es el departamento con el mayor índice de pobreza monetaria extrema, al registrar un 38,8% en 2019, mientras en La Guajira es del 33,5% y en el Cauca del 26,6%. Esto pues se veía venir, ya que son de las zonas más abandonadas de nuestro país. ¿Por qué la pobreza absoluta se ha convertido en un problema social en Colombia? La pobreza es el mayor mal que ha afectado a Colombia desde la independencia. Es la enfermedad que ha deteriorado la salud de nuestro país y el principal obstáculo que nos impide progresar como una sociedad justa e igualitaria. Esta problemática nos ha estancado y nos ha limitado en el propósito de competir en un mundo cada vez más globalizado e interrelacionado. La pobreza es la madre de todos nuestros conflictos y un factor crucial que incide en la violencia que ha carcomido nuestra esencia como nación. Por todas estas razones, la comprensión y el análisis del fenómeno de la pobreza tienen una trascendental importancia en el debate democrático de ideas en Colombia. Aunque se han hecho grandes esfuerzos para reducir la pobreza en Colombia, la realidad es que seguimos siendo un país pobre, con una de las naciones con mayores índices de desigualdad en el mundo. Esta realidad, sumada al hecho de que hay muchas personas que pueden vivir tranquilamente sin pensar en que millones de compatriotas están inmersos en una lucha diaria y cruenta para sobrevivir. Otro punto que podría llevarnos a otros factores, si es que Colombia es uno de los países más corruptos en el mundo, entonces no se puede combatir la pobreza siendo un país tan corrupto. ¿Qué organismos a nivel nacional e internacional luchan por acabar con la pobreza? Bueno, tenemos en primer plano los voluntarios de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, Programa Mundial de Alimentos, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y Organización Internacional para las Migraciones. Como ya había dicho antes, pueden haber muchos organismos que nos ayuden, pero si seguimos en la misma corrupción, pues no creo que logremos nada con los mismos políticos que solo hablan y no juegan.